La lluvia caía a cántaros sobre el Upper East Side de Manhattan, convirtiendo las calles en ríos de neones y faros reflejados. Dentro de Lombardi, el restaurante italiano más exclusivo de la ciudad, la tormenta no era más que una banda sonora lejana, una suave percusión contra los altos ventanales que separaban a los comensales adinerados del caos del mundo exterior. Víctor Russo estaba sentado solo en su mesa habitual de la esquina, la que le permitía ver claramente las dos entradas y la puerta de la cocina. Viejas costumbres. Después de 30 años en su profesión, ciertos instintos se habían vuelto tan naturales como respirar. La mesa estaba puesta para uno, como lo había estado todos los jueves por la noche durante los últimos 6 meses. Mantel blanco, rosas frescas en un jarrón de cristal, una botella de Bo ya respirando junto a una copa intacta. Tenía 45 años, aunque el peso de sus decisiones le hacía sentir anciano. Su traje oscuro era impecable, confeccionado en Savile Row durante su último viaje a Londres. Su cabello canoso estaba peinado hacia atrás y sus manos, esas manos que habían firmado documentos que afectaban a miles de vidas, descansaban tranquilamente sobre la mesa. Para cualquiera que lo observara, parecía un empresario de éxito más disfrutando de una cena tranquila. No podían ver el agotamiento en sus ojos, la forma en que sus hombros soportaban una carga invisible que se había vuelto más pesada con cada año que pasaba. Víctor no había venido aquí a comer. Había venido a pensar, a recordar, a decir adiós a una vida que había construido ladrillo a ladrillo, decisión a decisión, hasta que la estructura se había vuelto tan alta que ya no podía ver el suelo. El restaurante zumbaba con conversaciones tranquilas. Un suave jazz sonaba en altavoces ocultos, algo así como el blues de Miles Davis. Victor reconoció el álbum. Su padre lo ponía constantemente cuando él era niño, cuando la vida era más sencilla, cuando el negocio familiar significaba algo diferente a lo que significaba ahora, cuando aún tenía opciones. Buenas noches, señor Russo. La voz lo sacó de sus pensamientos. Levantó la vista y vio a una mujer que nunca había visto antes de pie junto a su mesa. Llevaba el uniforme estándar de camarera, camisa blanca, chaleco negro y pantalones negros. Pero había algo en ella que no encajaba del todo. Quizás era su postura, equilibrada y alerta, como alguien dispuesto a moverse en cualquier momento. O quizás eran sus ojos, de color marrón oscuro, inteligentes y demasiado observadores para alguien que simplemente tomaba pedidos para la cena. Supuso que tendría unos 20 y tantos años, con el pelo oscuro recogido en una práctica coleta. Piel morena, pómulos altos, guapa, pero no con la delicadeza habitual de las camareras de allí. Había una fuerza en sus rasgos, una tranquila confianza que le hizo fijarse en ella. No te había visto aquí antes, dijo Víctor, con un ligero acento de Brooklyn que nunca había perdido del todo. A pesar de llevar años intentándolo, es mi primera semana, respondió ella, colocando un menú delante de él. Aunque ambos sabían que no lo necesitaría, él pedía siempre lo mismo. Me llamo Elena. Yo me encargaré de usted esta noche, Elena. Probó el nombre, notando el ligero énfasis que ella ponía en la segunda sílaba. Italiano, español, en realidad. Mi madre era de Barcelona. Ella sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Pero crecí aquí, en Queens. Víctor asintió lentamente, estudiando su rostro. Había algo allí, algo familiar en la forma cuidadosa en que se comportaba, en la neutralidad practicada de su expresión. Llevaba décadas leyendo a las personas, aprendiendo a ver más allá de las máscaras que llevaban. Esta mujer llevaba varias. ¿Qué le ha pasado a María?, preguntó, refiriéndose a su camarera habitual. Su hija ha tenido un bebé. Se ha tomado unos días libres. Las manos de Elena estaban firmes mientras vertía agua en su vaso. No derramó ni una gota, a pesar del ligero temblor que él podía sentir a través del suelo. El metro circulaba bajo la ciudad, un recordatorio constante de que, incluso aquí, en esta burbuja de riqueza y refinamiento, el mundo real siempre estaba en ebullición justo debajo de la superficie. «Tomaré el loco», dijo Víctor, cerrando el menú sin mirarlo. «Y dile a Jeppy que lo prepare como le gustaba a mi padre».
Él sabrá lo que quiero decir. Elena no anotó nada, simplemente asintió. Por supuesto, y el vino. Empezaré con el varo. Ya veremos a dónde nos lleva la noche a partir de ahí. Muy bien. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo y lo miró con esos ojos observadores. Si no le importa que se lo diga, señor, parece un hombre con algo grave en la cabeza. Víctor arqueó una ceja. ¿De verdad? 28 años sirviendo mesas en esta ciudad te enseñan a leer a las personas, dijo ella en voz baja. Aprendes a distinguir a los turistas, las primeras citas, los negocios, las celebraciones, y aprendes a reconocer a los que están diciendo adiós a algo. Durante un largo momento, Víctor no dijo nada. El jazz continuó con su melancólica progresión. La lluvia se intensificó contra las ventanas. En algún lugar del restaurante, alguien se rió. Un sonido que parecía provenir de un mundo completamente diferente. Eres perspicaz, dijo finalmente. Es un don, a veces una maldición. La expresión de Elena se suavizó ligeramente. Sea lo que sea con lo que estés luchando, espero que encuentres tu respuesta. Se alejó antes de que él pudiera responder, desapareciendo en la cocina con una elegancia que parecía casi ensayada. Víctor la vio marcharse, sintiéndose inquieto de una manera que no podía definir. Algo en su presencia había cambiado el ambiente de la sala, como un cambio barométrico antes de una tormenta. Se sirvió una copa de vino y la agitó distraídamente mientras contemplaba el líquido oscuro. 6 meses atrás, su amigo más antiguo lo había traicionado, no por dinero ni por poder, sino porque Víctor se había negado a cruzar una línea que su amigo estaba dispuesto a traspasar. El negocio familiar siempre había operado en tonos grises, pero aún había algunas cosas, algunas líneas que Víctor se negaba a traspasar. Esa negativa le había costado caro. Los aliados se habían convertido en enemigos. Los antiguos acuerdos se habían disuelto. El territorio que había controlado durante años se vio repentinamente disputado. Y lo peor de todo era que su hija, su hermosa e inocente Sofía, había empezado a hacer preguntas sobre a qué se dedicaba exactamente su padre. Ahora tenía 19 años, estaba en su segundo año en Colombia y estudiaba historia del arte. Quería abrir una galería algún día para aportar belleza al mundo. Tenía los ojos de su madre, la bondad de su madre. Era todo lo bueno que Víctor había logrado crear de alguna manera a pesar de la oscuridad de su mundo. Y ella hacía preguntas que él no podía responder sin destruir la imagen que ella tenía de él. Así que tomó una decisión, comenzó el proceso de retirarse, de desmantelar el imperio que había construido. Pero en su mundo, jubilarse no era tan simple como firmar unos papeles y marcharse. Había personas que veían su retirada como una debilidad, que consideraban el vacío de poder como una oportunidad. Había viejos rivales que recordaban viejos rencores. Había hombres más jóvenes y ambiciosos que pensaban que podían quedarse con lo que era suyo. Y estaba Marco Castellano, su consejero, su mano derecha durante 15 años. Marco, que había mirado a Víctor a los ojos 3 días antes y le había dicho que ciertas personas estaban cansadas de esperar a que se decidiera. Ciertas personas que pensaban que tal vez era hora de un nuevo liderazgo. Ciertas personas que habían dejado claro que el tiempo de Víctor se estaba acabando. El mensaje había sido transmitido con respeto, casi con pesar. Pero la amenaza había sido inequívoca, y Víctor, cansado de los cálculos interminables, de la vigilancia constante, del peso de estar siempre un paso por delante, había tomado su decisión. Lo afrontaría. Fuera lo que viniera, lo afrontaría con los ojos abiertos. Elena regresó con su comida y dejó el plato con cuidado. El osobuco tenía un aspecto perfecto, la carne estaba tierna, se desprendía del hueso y la salsa era rica y aromática. Su padre pedía este plato todos los domingos en el pequeño restaurante de Bennenhurst, cuando ese barrio aún se sentía como su hogar. Jepe dice que te diga que algunas recetas merecen conservarse, dijo Elena en voz baja, que nos conectan con nuestros orígenes. Víctor la miró fijamente. Sonaba como un mensaje, como si Jeppe intentara decirle algo.
El viejo chef había conocido a su padre, había conocido a la familia desde antes de que Víctor naciera. Él entendería lo que estaba pasando, de lo que Víctor estaba huyendo. Gracias, dijo Víctor, con la voz ronca por la emoción que no sabía muy bien cómo expresar. Elena empezó a marcharse, pero luego dudó. Señor Russo, no suelo hacer esto, pero ¿le importaría si le pregunto algo? Adelante. ¿Cree en las segundas oportunidades? En empezar de nuevo, la pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, con un significado que él no acababa de descifrar. Víctor estudió su rostro, buscando el ángulo, la intención oculta, pero todo lo que vio fue curiosidad genuina, tal vez incluso un atisbo de desesperación. Solía creer, dijo finalmente. Ahora no estoy tan seguro. Algunos caminos, una vez que empiezas a recorrerlos, no tienen rampas de salida. Creo que ahí es donde te equivocas, dijo Elena en voz baja. Creo que las rampas de salida existen, solo que son difíciles de ver cuando vas a gran velocidad. A veces hay que estar dispuesto a estrellarse para encontrarlas. Antes de que Víctor pudiera responder, se abrió la puerta principal del restaurante. Entraron 3 hombres sacudiéndose la lluvia de los abrigos. Iban bien vestidos, pero no lo suficiente para Lombardis. Llevaban trajes confeccionados, zapatos rayados y se movían con un propósito que no tenía nada que ver con reservas para cenar. Víctor los reconoció de inmediato. No por sus caras. Nunca había visto a esos hombres en particular, pero reconoció lo que eran. Soldados, matones, el tipo de hombres que se envían para entregar mensajes que no se pueden enviar por teléfono. Su mano se movió instintivamente hacia su chaqueta, hacia el peso que llevaba allí por costumbre. Pero se detuvo. Había tomado una decisión. Estaba cansado del ciclo interminable de amenazas y respuestas, de violencia y represalias. Si esos hombres estaban allí por él, tal vez era hora de dejar de huir de las consecuencias de su vida. Cogió el tenedor, cortó un trozo de ve y comió despacio. La carne estaba perfecta, tal y como la recordaba de su infancia. Algunas recetas merecían conservarse. Algunos recuerdos merecían honrarse. Los 3 hombres se dispersaron por el restaurante, moviéndose con la coordinación de gente que ya había hecho esto antes. Los demás comensales empezaron a darse cuenta y las conversaciones se redujeron a susurros. El maître se acercó a ellos nervioso, perdiendo su compostura profesional. Víctor dio otro bocado. Podía saborear la reducción de vino, las hierbas, la riqueza de la cocción lenta, que solo se consigue con paciencia y cuidado. Su padre siempre había dicho que la buena comida era algo más que un sustento. Se trataba de tradición, de conexión, de recordar de dónde venías para saber a dónde ibas. Uno de los hombres se dirigía ahora hacia su mesa, joven, de unos 25 años, con mirada dura y una fina cicatriz en la mejilla izquierda. Tenía la mano dentro de la chaqueta. Víctor sabía lo que iba a pasar. Lo había visto antes, lo había ordenado antes, aunque siempre había intentado evitar los lugares civiles. Estos hombres claramente no compartían sus escrúpulos. Víctor dejó el tenedor con cuidado, dio un largo sorbo de vino y esperó. No tenía miedo. Después de 30 años mirando por encima del hombro, había algo casi tranquilizador en quedarse finalmente quieto. El hombre estaba ahora a 3 metros, 2 metros y medio, 1 metro y medio. Y entonces apareció Elena. Se materializó entre ellos como el humo. Su movimiento era tan suave y práctico que, por un momento, Víctor pensó que lo estaba imaginando. Llevaba una bandeja con vasos de agua y se movía como si fuera a rellenar las mesas cercanas al rincón de Víctor. El hombre intentó esquivarla, con expresión de fastidio. «Disculpe, señor», dijo Elena amablemente, con una voz lo suficientemente alta como para que las mesas cercanas la oyeran. «Tengo que pasar». «Apártese», gruñó el hombre con la mano aún dentro de la chaqueta. Elena no se movió. En cambio, miró directamente a Víctor y en sus ojos él vio algo que le dejó sin aliento. Reconocimiento, comprensión y una advertencia tan clara que bien podría haber estado escrita en neón. «Esta noche no», dijo en voz baja. Las palabras estaban destinadas solo a los oídos de Víctor. La mano del hombre salió de la chaqueta.
Víctor vio el destello del metal. El tiempo pareció ralentizarse, como siempre ocurría en momentos de crisis. Vio que otros comensales empezaban a darse cuenta. Vio al maître buscando el teléfono. Vio a los otros dos hombres moviéndose hacia la parte delantera del restaurante para bloquear las salidas. Y vio a Elena moverse. La bandeja se inclinó y los vasos se deslizaron hacia el hombre armado. El agua salpicó su camisa y él reaccionó instintivamente, dando un paso atrás, con su atención distraída solo por un segundo. En ese segundo, la mano de Elena se disparó y agarró el brazo de Víctor con una fuerza sorprendente. ¡Agáchate!, ordenó, con una voz aguda y autoritaria que no tenía nada que ver con el servicio de mesa. El cuerpo de Víctor respondió antes de que su mente pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Años de instinto de supervivencia tomaron el control y dejó que ella lo sacara de la silla justo cuando el caos estallaba en todo el restaurante. El ruido era ensordecedor en ese espacio cerrado. Unos crujidos agudos hicieron que los comensales gritaran y se lanzaran a buscar refugio. Víctor cayó al suelo con fuerza. El cuerpo de Elena lo protegió mientras rodaban detrás de la sólida madera de la barra. Le zumbaban los oídos, le latía con fuerza el corazón y su mente luchaba por asimilar lo que estaba pasando. Elena tenía la mano sobre su cabeza, manteniéndolo agachado. Su otra mano ya buscaba algo en su tobillo. Se movía con precisión militar, con un entrenamiento que iba mucho más allá de lo que necesitaría una camarera. Víctor observaba conmocionado cómo evaluaba la situación con el frío cálculo de alguien que había estado antes en combate. «Quédate agachado», siseó, cambiando su acento y transformando por completo su actitud. Esta no era la agradable camarera de hacía unos momentos. Era otra persona completamente diferente. Alguien que sabía exactamente qué hacer en una situación como esta. Más sonidos resonaron en el restaurante. Cristales rotos. Gritos. Víctor podía oír los pesados pasos de los hombres moviéndose por el comedor. Podía oír al gerente gritando algo sobre llamar a las autoridades. El jazz había cesado, sustituido por sirenas que sonaban en la distancia, cada vez más cerca. Elena agarró a Víctor por el cuello, obligándole a mirarla. «¿Puedes moverte? Estás herido». «Estoy bien», logró decir con una voz más firme de lo que se sentía. «¿Qué? ¿Quién eres?», las preguntas después. «Ahora muévete». Ella lo ayudó a ponerse de pie y se agacharon, manteniéndose ambos detrás de la barra. «La puerta de la cocina está a 4,5 metros detrás de nosotros. Cuando te diga que corras, corre y no te detengas. ¿Entendido?» «No recibo órdenes del señor ruso». Su voz atravesó la resistencia automática de él. «Esos hombres vinieron aquí para matarte. Puedo sacarte vivo de aquí, pero solo si confías en mí. Así que, ahora mismo, tienes una elección. Tu orgullo o tu vida. Elige rápido». Víctor miró fijamente a la mujer que le había estado sirviendo vino hacía unos momentos. Esa desconocida que de alguna manera sabía su nombre, que se movía como una agente entrenada, que se había interpuesto entre él y unos hombres armados, por razones que él no podía ni empezar a comprender. Todos sus instintos le decían que no confiara en ella. Todos los mecanismos de supervivencia que había perfeccionado durante 3 décadas le gritaban que se trataba de una trampa, otro ángulo, otro jugador y un juego que nunca terminaba. Pero había algo en sus ojos, algo genuino en el miedo que veía allí. No era miedo por ella misma, sino miedo por él. Era la misma mirada que le había dirigido su hija el mes pasado cuando le preguntó sin rodeos si su trabajo era peligroso. La misma esperanza desesperada de que alguien a quien quería tomara la decisión correcta. Él asintió con la cabeza. Un hombre inteligente. Elena se movió y Víctor la siguió, manteniéndose agachado mientras ella lo guiaba hacia la puerta de la cocina. Pasaron junto a mesas volcadas, vino derramado que manchaba de rojo los manteles blancos, platos de comida abandonados. El hermoso restaurante, que había sido su santuario, era ahora una zona de desastre. Llegaron a la puerta de la cocina y Elena la empujó, tirando de Víctor tras ella. La cocina era un caos. Los chefs y el personal se apiñaban.
Algunos hablaban por teléfono, otros se apretujaban contra las paredes. Josepe, el viejo chef, levantó la vista cuando entraron, y su rostro curtido mostró reconocimiento y algo que podría haber sido aprobación. Por detrás, dijo simplemente, señalando la salida trasera. Id. Elena no aminoró el paso, no agradeció la ayuda del anciano. Siguió avanzando con Víctor a cuestas. Se abrieron paso entre las estaciones de preparación de acero inoxidable. Pasaron junto a enormes hornillos, aún encendidos con ollas abandonadas, hacia el muelle de carga de la parte trasera. La puerta daba a un callejón resbaladizo por la lluvia. El sonido de las sirenas se oía ahora muy cerca. Elena se detuvo en el umbral, escudriñando la oscuridad con eficiencia profesional. Víctor podía ver cómo procesaba la información, calculaba ángulos y evaluaba amenazas. No era una aficionada. Fuera quien fuera esta mujer, ya había hecho esto antes. Despejado, dijo, y luego se volvió hacia él. A la luz intensa de la cocina detrás de ellos, pudo verla bien por primera vez desde que comenzó el caos. Tenía un pequeño corte en la mejilla, probablemente causado por un cristal que había salido disparado. Se le había soltado la coleta y su cabello oscuro enmarcaba su rostro. Y en sus ojos vio algo que le hizo darse cuenta de que ella estaba tan sorprendida de estar haciendo esto como él de estar allí. «Váyase a casa, señor Russo», dijo en voz baja. «Vaya a un lugar seguro. Las personas que enviaron a esos hombres no se detendrán. Pero usted ya lo sabía. Ha estado esperando esto». «¿Cómo lo sé?» «Se lo dije. Soy buena leyendo a las personas». Ella retrocedió hacia la cocina, creando distancia entre ellos. Y vi a un hombre dispuesto a rendirse. No lo haga. Sea lo que sea de lo que esté huyendo, sea lo que crea que se merece, está equivocado. Nadie se merece lo que esos hombres vinieron a hacer. Víctor quería agarrarla del brazo para exigirle respuestas, para entender cómo esa misteriosa camarera acababa de salvarle la vida, y parecía saberlo todo sobre su situación. Pero las sirenas estaban muy cerca ahora, y en algún lugar del restaurante podía oír gritos cuando llegó la policía. «¿Quién es usted?», preguntó en su lugar. Elena sonrió con tristeza. «Alguien que sabe lo que es querer una segunda oportunidad. Ahora vete, antes de que cierren este lugar». Desapareció en la cocina, dejando a Víctor de pie en el callejón empapado por la lluvia, vivo y completamente confundido. Se quedó allí un momento, sintiendo cómo el agua fría empapaba su caro traje, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a desaparecer, sintiendo el peso de lo que acababa de suceder posarse sobre sus hombros. Estaba preparado para morir. Había hecho las paces con ello. Y esta desconocida, esta mujer imposible y misteriosa, lo había sacado de ese abismo con dos simples palabras. «Esta noche no». Víctor se dio la vuelta y entró en el callejón, llevando instintivamente la mano al bolsillo. Allí estaban su teléfono, su cartera, sus llaves y algo más. Algo que antes no estaba allí. Sacó un pequeño trozo de papel doblado una vez. La letra era precisa, casi clínica. «No eres el único que quiere salir. Tenemos que hablar». Debajo del mensaje había un número de teléfono. Víctor se quedó bajo la lluvia, mirando la nota, con la mente llena de preguntas. ¿Cómo se lo había metido en el bolsillo? ¿Cuándo? ¿Por qué salvarlo? ¿Qué quería? ¿Quién era realmente? Detrás de él, podía oír las radios de la policía. Podía ver el destello de las luces de emergencia reflejándose en las paredes de ladrillo mojadas. Tenía que marcharse. Tenía que salir de la calle antes de que alguien empezara a hacerle preguntas que no quería responder. Pero no podía dejar de mirar esa nota, el salvavidas que le había lanzado esa desconocida. Su teléfono vibró. Un mensaje de Marco. «¿Dónde estás? ¿Te has enterado de lo de Lombardi? ¿Estás bien?» Víctor borró el mensaje sin responder. Marco, su amigo de toda la vida, el hombre que le había advertido 3 días antes de que se le acababa el tiempo. El hombre que había sido su mano derecha durante 15 años, pero cuyos ojos se habían vuelto fríos y distantes en los últimos meses. El hombre que, como Víctor comprendió, de repente con total claridad, sabía exactamente dónde estaría esa noche. La traición le golpeó como un golpe físico. No el hecho en sí.
Llevaba semanas sospechando que Marco jugaba a dos bandas, pero la confirmación, la fría realidad de haber sido traicionado por alguien a quien había confiado su vida, la vida de su hija, su legado. Víctor se quedó bajo la lluvia, vivo cuando debería haber estado muerto, sosteniendo una nota de un desconocido que le había salvado por razones que no entendía. Su mundo cuidadosamente ordenado, que ya se estaba desmoronando, acababa de hacerse añicos por completo. El camino que había estado recorriendo hacia la aceptación, hacia un final, de repente se había bifurcado en una nueva dirección. Pensó en la pregunta que le había hecho Elena antes. ¿Crees en las segundas oportunidades? Él no creía en ellas, pero allí, empapado y vivo, con ese papel en la mano, sintió algo que no había sentido en años. No era exactamente esperanza. Esperanza era una palabra demasiado fuerte para lo que sentía, sino posibilidad. La débil y frágil posibilidad de que tal vez, después de todo, existieran las rampas de salida. Víctor sacó su teléfono, secó cuidadosamente la pantalla con la manga y tecleó el número de la nota de Elena en sus contactos. Lo guardó con una sola letra, E. Luego se adentró en el callejón, alejándose de las luces y las sirenas, alejándose del restaurante donde había planeado tener su última cena. Su ropa estaba arruinada. Su vida estaba en peligro. Su mejor amigo lo había traicionado. Y una misteriosa mujer con entrenamiento militar y una sincronización imposible acababa de sacarlo del abismo. La lluvia caía con más fuerza, limpiando la ciudad, o intentándolo. En algún lugar lejano retumbó un trueno. Víctor se subió el cuello del abrigo para protegerse del frío y siguió caminando. Su mente ya estaba procesando las implicaciones, las conexiones, las preguntas que necesitaban respuestas. Estaba vivo contra todo pronóstico, contra sus propios planes. Estaba vivo y mañana descubriría por qué. La Casa Franca de Brooklyn olía a café viejo y cigarrillos rancios. Aunque Víctor había dejado de fumar hacía 10 años, el olor permanecía en las paredes, un fantasma de los anteriores ocupantes, de crisis anteriores, de noches anteriores en las que hombres como él se habían escondido de consecuencias de las que no podían huir para siempre. El amanecer se abría gris y renuente sobre el East River, visible a través de las ventanas reforzadas que Víctor había instalado 5 años atrás. Cuando compró esta propiedad por primera vez a través de una sociedad ficticia, con 3 capas de protección, el apartamento era espartano. Un sofá de cuero, una mesa, 2 sillas y una cama en la habitación contigua en la que nunca se había dormido. Estaba diseñado para ser funcional, no cómodo, un lugar para desaparecer, reorganizarse y planear el siguiente movimiento. Víctor se quedó de pie junto a la ventana, con una taza de café negro enfriándose en la mano, observando cómo la ciudad despertaba. No había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía el restaurante, oía los sonidos, sentía la mano de Elena en su brazo, tirando de él hacia un lugar seguro. Esta noche no. 2 palabras que lo habían cambiado todo. Su teléfono estaba sobre la mesa detrás de él. El número de Elena brillaba en la pantalla. Llevaba horas mirándolo, con el dedo suspendido sobre el botón de llamada, retirándolo, volviéndolo a suspender. En su mundo, la confianza era moneda de cambio y acababa de ser robado por alguien a quien había pagado con 15 años de lealtad. La idea de confiar en otro desconocido, especialmente en uno que aparecía de la nada con una sincronización imposible y habilidades aún más imposibles, iba en contra de todos los instintos de supervivencia que había desarrollado. Pero estaba vivo. Eso contaba para algo. La puerta se abrió sin previo aviso. La mano de Víctor se movió instintivamente hacia su cintura, pero se relajó cuando reconoció al hombre que entraba. Tommy Delgado, su jefe de seguridad durante los últimos 8 años, bajo, con complexión robusta y ojos inteligentes que no se les escapaba nada. «Jefe», dijo Tommy, cerrando la puerta tras de sí y accionando 3 cerrojos diferentes. «Tiene muy mal aspecto. Me siento peor». Víctor dejó el café y se apartó de la ventana. «Dime lo que has averiguado». Tommy dejó caer una carpeta sobre la mesa, con la superficie de manila desgastada por el uso.
3 víctimas en Lombardis. Todo el personal. Jefe está en el hospital. Le salpicaron cristales cuando se rompió la ventana delantera, pero se recuperará. Los 3 hombres que entraron se han ido. Desaparecieron antes de que llegara la policía. No hay testigos dispuestos a hablar. Todos han contratado abogados y los agentes que investigan el caso ya están perdiendo interés. Esto tiene todas las características de una disputa comercial organizada y ya sabes cómo va eso. Víctor asintió con severidad. En casos como este, las autoridades seguirían el procedimiento habitual, tomarían declaraciones, presentarían informes. Pero a menos que alguien estuviera dispuesto a testificar, cosa que nunca ocurría, la investigación se desvanecería silenciosamente. La ciudad tenía problemas más importantes que los ricos que ajustaban cuentas en restaurantes caros. ¿Y la mujer?, preguntó Víctor, haciendo la pregunta que había estado conteniendo. La camarera, Elena Torres. La expresión de Tommy cambió ligeramente y Víctor reconoció esa mirada. Era la misma cara que ponía Tommy cuando las pruebas no cuadraban, cuando algo no encajaba en el panorama. Ahí es donde se pone interesante. Jefe, no existe ninguna Elena Torres, ni en los registros de empleo del restaurante, ni en ninguna base de datos a la que yo tenga acceso. Giuseppe afirma que la contrató hace una semana, que le pagó en efectivo bajo mano y que le dijeron que tenía excelentes referencias. Pero cuando le presioné, se quedó callado, muy callado. El tipo de silencio que significa que sabe más de lo que dice. Giuseppe no me mentiría, dijo Víctor. Pero incluso mientras hablaba, recordó la cara del viejo chef la noche anterior. La forma en que había señalado la salida trasera, sin dudar. Vete, como si hubiera estado esperando que sucediera exactamente esto. Quizás no mentiría, dijo Tommy con cautela, pero tal vez protegerla de ciertas verdades sobre lo que hacemos, como proteges a Sofía. Víctor se estremeció al oír el nombre de su hija. Sofía. Estaba a salvo en su apartamento cerca de Colia, rodeada de gente normal que llevaba una vida normal. Probablemente se estaría preparando para una clase de historia del arte a primera hora de la mañana. No sabía nada de lo que había pasado la noche anterior. No podía saberlo. Él había construido muros entre su mundo y el de ella precisamente para mantenerla a salvo de momentos como este. ¿Qué hay de los hombres que vinieron al restaurante?, preguntó Víctor, alejándose de los pensamientos sobre su hija. ¿Alguna identificación? Nada concreto, pero hice algunas llamadas, hablé con algunas personas. Se dice que la familia Romano está haciendo movimientos. Han estado tranquilos desde que el viejo falleció el año pasado. Pero el hijo, Anthony Romano, es joven, ambicioso y no respeta los antiguos acuerdos. Ve tu transición como una debilidad, una oportunidad, Marco, dijo Víctor en voz baja. El nombre le supo a traición. Les dijo dónde estaría. El silencio de Tommy fue confirmación suficiente. Ambos sabían que solo un puñado de personas conocían la rutina de Víctor los jueves por la noche en Lombardi. Y de esas personas, solo Marco se había distanciado. Solo Marco había estado haciendo preguntas directas sobre los planes de Víctor. Solo Marco estaba en la posición perfecta para pasar información a los rivales. Lo siento, jefe. Sé que ustedes dos se conocen desde hace tiempo. Nos conocíamos. Víctor corrigió su voz con dureza. Pasado. 15 años de amistad no significan mucho cuando alguien está dispuesto a tenderte una trampa para eliminarte. Se acercó a la mesa y abrió la carpeta que Tommy había traído. Dentro había fotos de vigilancia, impresiones de registros financieros, notas con la precisa caligrafía de Tommy, la prueba de la traición expuesta en blanco y negro, los registros telefónicos de Marco que mostraban llamadas a conocidos socios de Romano, transferencias bancarias a cuentas en el extranjero, registros de reuniones que mostraban que había mantenido conversaciones privadas con Anthony Romano durante los últimos 3 meses. Víctor lo sospechaba, pero verlo confirmado le dolía. Era como ver cómo se reabría una herida, ver el daño claramente por primera vez. Hay algo más, dijo Tommy, vacilando de una manera que hizo que Víctor levantara la vista bruscamente. Investigué en el servidor. Elena Torres comenzó a buscar personas desaparecidas en el programa de protección de testigos.
Personas que han desaparecido en los últimos años. Jefe, creo que encontré algo, pero no le va a gustar. Sacó otro conjunto de documentos. Estos estaban claramente impresos a partir de archivos gubernamentales sellados. Victor reconoció las marcas, documentos de casos federales, del tipo que requerían conexiones importantes para acceder a ellos. Tommy había pedido favores. Su verdadero nombre es Elena María Torres. Tommy comenzó, 32 años, no 28, exagente del FBI, condecorada, especializada en operaciones organizadas. Hace 5 años, trabajaba en un caso importante relacionado con la corrupción dentro de la propia agencia. Agentes de alto nivel que aceptaban sobornos para mirar hacia otro lado, perder pruebas o advertir a ciertas familias sobre las redadas. Encontró pruebas, construyó un caso y testificó ante un gran jurado. Las manos de Victor se detuvieron sobre los papeles. FBI. La palabra flotaba en el aire entre ellos como humo. ¿Testificó contra sus propios colegas?, preguntó Victor. Contra su propio supervisor, el agente especial Richard Dawson. Llevaba años aceptando sobornos, protegiendo múltiples operaciones en Nueva York y Nueva Jersey. Elena reunió pruebas durante 2 años, en silencio, con cuidado. Cuando finalmente dio un paso al frente, derribó a 12 agentes y sacó a la luz redes de protección por valor de millones. Déjame adivinar, dijo Victor, con la mente ya adelantándose. Su vida se complicó después de eso. Eso es decirlo suavemente. La oficina no podía despedirla. Era una denunciante protegida por la ley, pero le hicieron la vida imposible. La trasladaron a puestos sin futuro, la aislaron de los demás agentes y se aseguraron de que todo el mundo supiera que era una traidora a la hermandad. Su familia la repudió. Su padre, que había sido policía de Nueva York durante 30 años, consideró lo que ella había hecho como una traición. Su hermano menor dejó de atender sus llamadas. Lo perdió todo. Tommy sacó una fotografía. En ella aparecía Elena, más joven, con una chaqueta del FBI, junto a un equipo de agentes. Su sonrisa era sincera, sus ojos brillaban con determinación. Parecía alguien que creía en lo que hacía, que pensaba que la justicia era importante. Hace 2 años dimitió y desapareció en el programa de protección de testigos, aunque oficialmente no lo llaman así. La agencia temía que algunas de las personas cuyas operaciones ella había descubierto pudieran buscar venganza. Le dieron una nueva identidad, la reubicaron y le proporcionaron apoyo básico. Pero la protección de testigos solo funciona si se siguen las reglas. Y según mi contacto, Elena Torres ha estado fuera del radar durante los últimos 18 meses. Sin registros, sin contacto, nada, hasta que aparece como camarera en mi restaurante. Víctor dejó de mirar la fotografía. La mujer de la foto y la mujer que le había salvado la vida eran la misma persona. Pero algo fundamental había cambiado. El brillo de sus ojos había sido sustituido por cansancio, la confianza por cautela. Jefe, esto podría ser una trampa, dijo Tommy con cautela. Piénsalo. Una exagente del FBI aparece de la nada, te salva la vida, te crea una deuda. Es un enfoque clásico. Hacerse ganar tu confianza, acercarse, recopilar información. Si hubiera querido eliminarme, anoche tuvo la oportunidad perfecta. Victor replicó. Podría haber dejado que esos hombres terminaran lo que habían venido a hacer. En cambio, se puso en peligro para salvarme. Quizás esté jugando a largo plazo. Quizás la agencia te quiera vivo para otra cosa. O quizás Tommy hizo una pausa y luego decidió decirlo de todos modos. Quizás esté trabajando con la familia Romano. ¿Qué mejor manera de acercarse a ti que salvarte la vida? Víctor lo consideró, dando vueltas a la fotografía entre sus manos. Elena Torres, agente del FBI convertida en denunciante, convertida en testigo, convertida en fantasma, una mujer que lo había sacrificado todo para hacer lo que creía correcto, solo para perder toda su vida en el proceso. Él entendía ese tipo de pérdida, ese tipo de aislamiento. Lo había estado sintiendo él mismo durante meses. A medida que su mundo se contraía, sus aliados se convertían en enemigos
y el imperio que había construido comenzaba a desmoronarse. Necesito hablar con ella, dijo Víctor finalmente, cara a cara. Necesito entender qué quiere, por qué me salvó. Eso es arriesgado, jefe. Si ella está comprometida, ahora todo es arriesgado, Tommy. El momento en que Marco me traicionó, el momento en que decidí dar un paso atrás, el momento en que esos hombres entraron en Lombardis, todo era arriesgado. Pero sigo aquí, sigo respirando gracias a ella. Le debo la cortesía de una conversación. Tommy no parecía contento, pero asintió. Encontré una dirección, un apartamento en Queens, registrado a nombre de María González. El alquiler pagado por adelantado 6 meses. El pago en efectivo encaja con el perfil de alguien que intenta pasar desapercibido. Escribió la dirección en un papel y se lo entregó a Víctor. Puedo tener un equipo allí en 20 minutos. Lo haremos con inteligencia y control, con refuerzos. No, dijo Víctor, iré solo, jefe. Solo, Tommy. Si ella me quisiera muerto, estaría muerto. Si ella está buscando otra cosa, traer un ejército no servirá de nada. Esta es una conversación entre dos personas que entienden lo que es ser traicionado por alguien en quien confiaban. Eso requiere privacidad. Tommy parecía querer discutir más, pero el tono de Víctor dejó claro que la decisión era definitiva. Después de un momento, asintió a regañadientes. Al menos llévate esto. Sacó un pequeño dispositivo, no más grande que un botón. Una alarma de pánico, una pulsación. Enviaré a alguien en 5 minutos. Víctor cogió el dispositivo y se lo guardó en el bolsillo. Me parece justo, y jefe, ten cuidado. El entrenamiento del FBI no desaparece solo porque alguien cambie de carrera. Si esto sale mal, no desaparecerá, dijo Víctor con más confianza de la que sentía. O desaparecerá y al menos tendré respuestas. La dirección llevó a Víctor a un barrio de Queens que reconocía de su juventud. Eran las calles donde vivían las familias trabajadoras, inmigrantes que perseguían el sueño americano, parejas jóvenes que ahorraban para comprar su primera casa, residentes ancianos que llevaban allí 50 años y se negaban a marcharse, incluso cuando el barrio cambiaba a su alrededor. El edificio de Elena era de 3 pisos sin ascensor, ladrillos marrones desgastados por décadas de vida urbana. La seguridad de la puerta principal era mínima. Víctor la sorteó fácilmente. Años de práctica habían convertido el proceso en algo casi automático. El pasillo interior olía a especias y a moqueta vieja. En algún lugar arriba, un bebé lloraba. La vida normal transcurría a su alrededor, completamente ajena a la corriente de peligro que fluía justo debajo de la superficie. Apartamento 2B. Víctor se quedó fuera de la puerta, escuchando. No se oía ningún ruido desde dentro, ni televisión, ni música, ni movimiento. O no estaba en casa o estaba esperando a ver qué hacía él. Llamó 3 veces, con firmeza, pero sin agresividad. Silencio. Volvió a llamar. Elena, soy Víctor Russo. Solo quiero hablar. Más silencio. Estaba a punto de llamar por tercera vez cuando oyó movimiento dentro. Pasos ligeros y cautelosos. El sonido de alguien mirando por la mirilla. Una larga pausa en la que pudo sentir cómo ella decidía qué hacer. La puerta se abrió 15 centímetros, sujeta por una cadena que no detendría a nadie decidido, pero que podría ralentizarlo durante unos segundos cruciales. Elena lo miró, con el rostro cuidadosamente neutro. Llevaba vaqueros y un jersey gris, con el pelo suelto sobre los hombros. Sin el uniforme de camarera, parecía más joven, más vulnerable. Pero sus ojos estaban alerta, evaluando, preparados para cualquier problema. ¿Cómo me has encontrado?, preguntó. Tengo recursos. Sabías que lo haría. Esperaba tener al menos 24 horas antes de que me localizaras. Estoy motivado. Víctor señaló la cadena. ¿Vas a dejarme entrar o vamos a tener esta conversación en el pasillo, donde tus vecinos pueden oírlo todo? Elena lo estudió durante un largo momento, luego suspiró y cerró la puerta. Él oyó cómo se deslizaba la cadena y cuando la puerta se abrió de nuevo, lo hizo por completo. Ella dio un paso atrás, dejándolo entrar, con la mano notablemente cerca de la cintura, donde él sospechaba que tenía un arma. ¿No tienes refuerzos?, preguntó ella, cerrando la puerta detrás de él.
¿Debería haber traído alguno? Depende de para qué hayas venido. El apartamento era pequeño, básicamente un estudio, con una cocina americana, una puerta de baño y una única habitación que servía de salón, dormitorio y oficina. Pero estaba impecable. La cama estaba hecha con precisión militar. Los libros estaban apilados ordenadamente en un pequeño escritorio. Junto a ellos había un ordenador portátil cerrado. No había fotos personales, ni decoraciones, nada que indicara quién vivía allí. Era un lugar diseñado para una salida rápida, para una vida en tránsito. Ya has hecho esto antes, observó Víctor. Vivir así, lista para huir, riesgos laborales. Elena se dirigió a la pequeña cocina, interponiendo la encimera entre ellos. ¿Quieres café? Estaba a punto de prepararlo. No he venido aquí por el café. No, has venido a buscar respuestas. Pero vamos a ser civilizados, así que tomaremos café. Encendió la cafetera sin esperar su consentimiento. Has descubierto quién soy. Una antigua informante del FBI persona non grata en aproximadamente 17 círculos diferentes. La pregunta es, ¿has venido a amenazarme, a sobornarme o a preguntarme por qué te salvé la vida? Las tres cosas, posiblemente, dijo Víctor, estudiándola, pero sobre todo la última. Te pusiste en peligro por mí. ¿Por qué? El Eli llena sirvió 2 tazas de café y le pasó una por la barra. ¿Quieres la respuesta sencilla o la complicada? Prueba con la verdad. Sonrió sin humor. La verdad es complicada, señor Russo. La verdad es que te reconocí en cuanto entraste en ese restaurante. Había estudiado tu expediente años atrás, cuando aún trabajaba para el FBI. Eras una persona de interés en múltiples investigaciones, aunque nunca pudieron demostrar nada. Eras inteligente, cuidadoso, siempre un paso por delante. Pasado, pasado, confirmó ella. Porque hace 6 meses algo cambió. Empezaste a retirarte, a hacer movimientos que parecían preparativos para la jubilación, y eso te hizo vulnerable. En tu mundo, mostrar debilidad es como atraer a los depredadores. Víctor no dijo nada, solo la observó por encima del borde de su taza de café. Tenía razón. Por supuesto, todo lo que decía era cierto, lo que significaba que había estado prestando atención, siguiendo sus movimientos incluso después de dejar la agencia. Llevo 3 semanas trabajando en Lombardi. Ni una, continuó Elena. Guspe es un viejo amigo. Su sobrino era un informante con el que trabajé hace años. Cuando necesitaba un lugar donde esconderme, observar y comprender lo que estaba pasando, él me dio el trabajo. Y te observé, señor Russo. Todos los jueves por la noche, la misma mesa, la misma comida, la misma expresión en tu rostro. Un hombre que había tomado una decisión y estaba esperando las consecuencias. Sabías que iban a llegar, dijo Víctor en voz baja. Anoche lo sabías. Yo lo sospechaba. Había visto las mismas caras en el barrio. Hombres que no pertenecían al lugar, que vigilaban el restaurante y tomaban notas. Reconocí el patrón, vigilancia antes de la acción. Y cuando esos 3 hombres entraron anoche, su lenguaje corporal me dijo todo lo que necesitaba saber. No estaban allí para cenar. Así que me salvó. ¿Por qué? Si estudió mi expediente, sabe lo que soy, lo que he hecho. ¿Por qué arriesgarse por alguien como yo? Elena se quedó callada durante un largo rato, mirando fijamente su café como si tuviera las respuestas. Cuando finalmente habló, su voz era más suave, más personal que antes. Porque me vi a mí misma en ti, dijo. Alguien que construyó una vida, una carrera, una reputación, y luego vio como todo se desmoronaba porque intentó hacer lo correcto. Testifiqué contra agentes corruptos porque era lo correcto, porque estaban infringiendo las leyes que habían jurado defender. Y eso me costó todo. Mi carrera, mi familia, mi identidad, todo. Levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. Estás intentando salir, ¿verdad? Intentando alejarte de tu organización para dejar atrás esa vida. Y eso te está destruyendo porque las personas que te rodean lo ven como una traición, como una debilidad. No entienden que a veces lo más fuerte que puedes hacer es alejarte. Víctor sintió que algo cambiaba en su pecho.
Un reconocimiento tan profundo que casi le dolía. Esta mujer, esta desconocida que le había salvado la vida, le entendía como nadie lo había hecho en años. Ni Marco, que le había traicionado, ni sus aliados restantes, que veían su retirada como un abandono, ni siquiera su hija, a la que había protegido cuidadosamente de la verdad sobre su vida. ¿De quién huyes?, preguntó en voz baja. La oficina no seguiría persiguiéndote después de todo este tiempo. Entonces, ¿quién es? La expresión de Elena se endureció. Las personas a las que ayudé a encarcelar tenían conexiones, no solo dentro de la agencia, sino también fuera de ella. Un nombre en particular, Michael Romano, estaba utilizando agentes corruptos para proteger las operaciones de su padre. Cuando testifiqué, su red se derrumbó, perdió millones y juró que me haría pagar por ello. A Víctor se le heló la sangre. Michael Romano, el tío de Anthony Romano. Ya ves el problema, dijo Elena con severidad. Cuando te reconocí, cuando empecé a investigar lo que estaba pasando en tu mundo, me di cuenta de que las personas que te perseguían eran las mismas que me habían estado persiguiendo a mí. La familia Romano. Quieren que desaparezcas porque te interpones en su camino, y quieren que yo desaparezca porque les cuesta dinero y reputación. Así que salvarme fue, ¿qué? Una alianza de conveniencia. El enemigo de mi enemigo. No, dijo Elena con firmeza. Salvarte fue lo correcto. Vi a un hombre a punto de rendirse, a punto de dejar que gente terrible ganara porque estaba cansado de luchar, y no podía permitir que eso sucediera. No después de haber pasado los últimos 5 años huyendo, escondiéndome, sobreviviendo. Alguien tenía que plantar cara. Alguien tenía que decir, esta noche no. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de significado. Víctor dejó su taza de café sobre la mesa, con la mente procesando las implicaciones. La familia Romano, la red de Michael Romano, la traición de Marco, el pasado de Elena. Todo estaba conectado, hilos que se entrelazaban para formar un cuadro más claro y más peligroso de lo que había imaginado. Ahora vendrán a por los dos, dijo Víctor. Si descubren que me has salvado, si se dan cuenta de que sigues viva y en la ciudad. Lo sé, interrumpió Elena. Sabía el riesgo que corría cuando te empujé detrás de la barra, pero estaba cansada de esconderme, cansada de dejar que el miedo dictara cada decisión. Y tal vez, vaciló y luego continuó, tal vez estaba cansada de estar sola en esta lucha. Víctor estudió su rostro, viendo más allá del cuidadoso control, el agotamiento que había debajo. Ella era más de 10 años menor que él, pero llevaba el mismo peso que él. El peso de las decisiones y las consecuencias, de los puentes quemados y los precios pagados. ¿Qué es lo que propones exactamente?, preguntó él. Una alianza. Propongo que dejemos de huir, dijo Elena. Tú tienes recursos, contactos, conocimiento de cómo opera la familia Romano. Yo tengo entrenamiento, habilidades y una motivación muy personal para hacer que rindan cuentas. Juntos, podríamos sobrevivir a esto por separado. Ella se encogió de hombros. Ambos estamos viviendo con tiempo prestado. Tengo una hija, dijo Víctor en voz baja. Sofía tiene 19 años y está en Colombia. No sabe nada de mi negocio, de lo que he hecho. La he mantenido al margen de todo esto precisamente para protegerla. Si entro en guerra con la familia Romano, si dejo de intentar desaparecer discretamente, la pondré en peligro. Señor Russo, dijo Elena con delicadeza, su hija ya está en peligro. En el momento en que Marco le traicionó, en el momento en que la familia Romano decidió que usted era un obstáculo, todas las personas cercanas a usted se convirtieron en un objetivo. La cuestión no es si está en peligro. La pregunta es si quieres enfrentarte a ese peligro de forma proactiva o esperar a que ellos den el primer paso. El teléfono de Víctor vibró en su bolsillo. Lo sacó. Vio el nombre de Marco en la pantalla. Otro mensaje. Víctor, tenemos que hablar. Puedo explicártelo. Llámame. Le mostró la pantalla a Yanena, mi antigua mano derecha, el hombre que me tendió una trampa anoche. ¿Vas a contestar? No. Víctor borró el mensaje. No necesito oír lo que tenga que decir. La traición es traición
independientemente de la excusa. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez no era Marco, era Tommy. Y el mensaje hizo que a Víctor se le parara el corazón. Jefe, el apartamento de Sofía ha desaparecido. Hay señales de forcejeo. No ha sido algo fortuito. Llámame ahora mismo. El teléfono se le cayó a Víctor de la mano y cayó ruidosamente sobre la encimera. Elena se movió inmediatamente, acercándose para ver la pantalla y comprender qué era lo que acababa de borrar todo el color de su rostro. Tu hija, dijo, comprendiendo al instante. Víctor no podía hablar. Su peor temor, la pesadilla que había acechado cada decisión que había tomado durante los últimos 19 años, acababa de hacerse realidad. Tenían a Sofía, la familia Romano, Marco, quien quiera que estuviera detrás de esto. Tenían a su hija, su brillante e inocente hija, que quería abrir una galería de arte, que amaba el impresionismo francés, que le hacía reír con sus terribles chistes. La tenían, señor Russo. Víctor, mírame. La mano de Elena estaba sobre su brazo, firme y segura. Mírame. Vamos a recuperarla. ¿Me oyes? Vamos a encontrarla y a traerla a casa. No lo sabes, dijo Víctor, con la voz quebrada. No puedes prometerlo. Tienes razón. No puedo, pero te prometo esto. No pararé hasta que lo consigamos. Sé cómo rastrear a las personas, cómo encontrarlas, cómo sacarlas de situaciones imposibles. Ese fue mi trabajo durante 10 años. Y ahora mismo, eso es lo que vamos a hacer juntos. El teléfono de Víctor sonó. Tommy lo cogió con manos temblorosas. Ponlo en altavoz. Jefe, estoy en su apartamento ahora mismo, dijo Tommy con la voz tensa por la ira contenida. El lugar está revuelto. Los ordenadores portátiles han desaparecido. Los teléfonos también. Los vecinos oyeron voces elevadas hace una hora, pero no le dieron importancia. Ha sido un trabajo profesional, jefe. Sabían exactamente cuándo estaría aquí. Exactamente cuándo estaría sola. ¿Exigencias? Logró decir Víctor. ¿Se han puesto en contacto? Aún no, pero lo harán. Es una forma de presión, jefe. Quieren algo de usted y la utilizarán para conseguirlo. Víctor cerró los ojos, luchando contra el pánico que amenazaba con abrumarlo. Sofía, su pequeña, en manos de gente que no dudaría en hacerle daño para conseguir lo que querían. Tommy, necesito que actives a todo el mundo. Tenemos todos los contactos, todos los recursos. Quiero ojos en todas partes, oídos en todas las conversaciones. Alguien sabe algo. Encuéntralos. Ya hemos empezado, jefe. Y hay algo más. Hemos recibido un soplo. Anónimo. Llegó a través de un teléfono desechable. Decía, si quieres ver a tu hija con vida, tienes que reunirte con Marco esta noche a solas. La ubicación te la daremos más tarde. Es una trampa, dijo Elena inmediatamente. Os matarán a los dos. No me importa, dijo Víctor, con voz dura como el acero. Tienen a mi hija. Me quieren a mí. Bien, pueden tenerme. Pero Sofía debe quedar libre. No, dijo Elena con firmeza. Así no funciona. Si vas allí solo, morirás y Sofía se convertirá en una rehén permanente. O peor aún, la utilizarán para obligarte a tomar decisiones estúpidas. No les des esa satisfacción. Entonces, ¿qué sugieres? Víctor exigió el control, finalmente quebrándose. Porque cada segundo que estamos aquí hablando, mi hija está con gente que no dudaría en hacerle daño. Elena respondió a su ira con tranquila certeza. Sugiero que hagamos esto con inteligencia. Aceptamos la reunión, pero no vamos solos y no vamos sin preparación. Te dije que sé cómo sacar a la gente de situaciones imposibles. Confía en mí, por favor. Víctor miró a esta mujer a la que conocía desde hacía menos de 24 horas. Esta exagente del FBI con sus propios fantasmas y sus propias razones para luchar. Ya le había salvado la vida una vez. Podía confiar en ella para que le ayudara a salvar a la única persona en el mundo que realmente le importaba. No tenía otra opción. En realidad, no, porque ir solo, como decía Elena, solo conseguiría que lo mataran y muriera. No podía ayudar a Sofía en absoluto. De acuerdo, dijo en voz baja. De acuerdo, lo haremos a tu manera. Pero Elena,
Si le pasa algo a mi hija, no pasará, dijo con absoluta convicción, porque no lo permitiremos. Ahora cogió su ordenador portátil y lo abrió con movimientos rápidos y eficientes. Cuéntame todo lo que sabes sobre las operaciones de la familia Romano. ¿Dónde operan? ¿Dónde retienen a la gente? ¿Qué tipo de seguridad utilizan? Cada detalle importa. Tenemos horas, quizá menos, para planear esto. Así que habla. Víctor empezó a hablar y compartió la información que había recopilado durante años. Mientras Elena tomaba notas y hacía preguntas con la precisión de alguien que ya había hecho esto antes, él sintió algo inesperado. Esperanza, pequeña, frágil, pero real. Ya no estaba solo. Para bien o para mal, tenía una aliada. Alguien que entendía lo que estaba en juego, que sabía a lo que se enfrentaban, que no se echaría atrás. En algún lugar de la ciudad, su hija estaba asustada y en peligro, pero Víctor Russo ya no era el hombre que había sido ayer, el hombre que estaba dispuesto a rendirse, a aceptar su destino pasivamente. Ese hombre había muerto en el caos de Lombardis. Este hombre iba a luchar, y que el cielo ayudara a cualquiera que se interpusiera entre él y su hija. El almacén abandonado de Red Hook se erigía como un monumento al pasado industrial de Brooklyn. Vigas de acero oxidadas que se alzaban hacia un cielo nublado, ventanas rotas que captaban la última luz del atardecer. Afuera, la tormenta que había amenazado durante todo el día finalmente estalló. La lluvia golpeaba el techo de metal corrugado con un sonido similar a un aplauso disperso. Dentro, Víctor Russo estaba sentado en el asiento del copiloto del Honda de Elena, de 10 años de antigüedad, estudiando los planos que tenía extendidos sobre su regazo. El coche estaba aparcado a 3 manzanas del lugar de reunión conocido de la familia Romano, oculto entre las sombras de otro edificio abandonado. A través del parabrisas salpicado por la lluvia, podía ver el almacén donde retenían a su hija. 2 entradas, dijo Elena en voz baja, señalando los planos. El muelle de carga delantero y una puerta lateral aquí. El equipo de Tommy tiene ambas a la vista. No ha habido movimiento en los últimos 20 minutos, pero contamos al menos 6 hombres dentro, posiblemente más. Víctor apretó la mandíbula. 6 hombres entre él y Sofía. 6 obstáculos que había que superar sin poner a su hija en peligro adicional. Cada segundo que pasaba era otro segundo en el que ella tenía miedo. Otro segundo en el que estaba en peligro por ser quien era su padre. La reunión que Marco había organizado. Es en 40 minutos, dijo Víctor, mirando su reloj. Especificó el muelle, no el almacén, lo que significa que se trata de una ubicación secundaria. La mantienen separada. Inteligente, admitió Elena. Te envían a un lugar. Mantienen la ventaja en otro sitio. Si las cosas salen mal, siguen teniendo el control. Sacó su teléfono y comprobó un mensaje de Tommy. Pero eso nos da una oportunidad. Mientras te esperan en el muelle, atacamos el almacén. Rápido, en silencio, y nos habremos ido antes de que se den cuenta de lo que está pasando. Víctor miró su perfil, iluminado por el resplandor del teléfono. En las últimas 8 horas, desde que se enteraron del secuestro de Sofía, Elena se había transformado. La camarera cautelosa, la testigo reacia, había sido sustituida por alguien que se movía con absoluta confianza. Había llamado a viejos contactos, había conseguido planos del edificio, se había coordinado con el equipo de Tommy, como si hubiera estado haciendo esto toda su vida, lo cual Víctor suponía que era así. ¿Estás segura de la seguridad?, preguntó. Si entramos y hay más gente de la que esperábamos. Nunca hay certeza en operaciones como esta. Elena le interrumpió amablemente. Solo riesgo calculado. Pero sí, estoy tan segura como puedo estarlo. La vigilancia de Tommy muestra una plantilla mínima. La familia Romano está muy ocupada en este momento. Están organizando la reunión contigo, gestionando múltiples territorios, lidiando con sus propios problemas internos. No esperaban que localizaras a Sofía aquí tan rápido porque no saben nada de ti. Víctor dijo, no saben que cuento con alguien con tus habilidades particulares para ayudarme. Elena sonrió levemente. Esa es nuestra ventaja. Creen que eres predecible, que seguirás su guión, que te presentarás a la reunión,
negociarás y probablemente caerás en una emboscada. Lo que no esperan es que ignores por completo su trampa y vayas directamente a por Sofía. El teléfono de Víctor vibró. Marcó por 10ª vez esa noche. Otro mensaje. Víctor, por favor. Esto ha ido demasiado lejos. Reúnete conmigo. Podemos arreglar esto. Confía en mí. Confianza. La palabra era casi ridícula ahora. Víctor había confiado en Marco con todo. Su negocio, sus secretos, su vida. Y Marco había pagado esa confianza haciendo un trato con la familia Romano, proporcionándoles información, tendiendo una emboscada en Lombardy. Cualesquiera que fueran las excusas de Marco, cualesquiera que fueran las justificaciones con las que se hubiera convencido a sí mismo, ya no importaban. Sigue llamando, observó Elena. Está asustado, dijo Víctor, borrando el mensaje. Sabe que he descubierto su papel en todo esto. Sabe que, una vez que Sofía esté a salvo, me ocuparé de él. ¿Lo harás? La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos. Víctor pensó en el hombre que había sido solo unos días antes. Cansado, dispuesto a alejarse de todo, dispuesto a dejar que el destino siguiera su curso. Ese hombre podría haber perdonado a Marco, podría haber comprendido las presiones que lo llevaron a la traición, podría haber encontrado una manera de simplemente desaparecer y dejar que los viejos rencores murieran, pero a ese hombre no le habían secuestrado a su hija. Ese hombre no se había visto obligado a afrontar las consecuencias de sus decisiones de la manera más brutal posible. No lo sé, admitió Víctor. Pregúntame de nuevo cuando Sofía esté en casa. Elena asintió, aceptándolo. Miró su reloj. Tommy ya debería estar en posición. ¿Estás listo? Víctor miró hacia el almacén, pensando en su hija, que estaba en algún lugar dentro de aquellas paredes. Sofía, que le había llamado hacía 2 semanas, emocionada por una exposición de Monet en el Met. Sofía, que le había enviado fotos de sus terribles intentos de cocinar con emojis risueños. Sofía, que le había abrazado la última vez que cenaron juntos y le había dicho que le quería. Pasara lo que pasara. Estoy listo, dijo él. Salieron del coche bajo la lluvia y se dirigieron rápidamente hacia el almacén. Elena se había puesto ropa oscura, prendas prácticas que le permitían moverse con facilidad. Víctor había hecho lo mismo, sintiéndose extraño con el traje táctico después de años de llevar trajes caros. Pero esto no era una negociación en una sala de juntas. Era algo más fundamental, un padre luchando por su hija. Tommy salió de las sombras, su corpulenta figura apenas visible en la oscuridad. Jefe, todo está listo. Mi equipo tiene las salidas cubiertas. Los 6 hombres que hay dentro están en la planta principal jugando a las cartas, esperando instrucciones. Su hija está retenida en el segundo piso, en la esquina noreste. Una persona la vigila. Una mujer, curiosamente. ¿Romano está utilizando a una mujer para vigilar a Sofía?, preguntó Víctor, sorprendido. Probablemente pensó que así tu hija se sentiría más cómoda, dijo Elena. Menos amenazante. Psicología inteligente, se volvió hacia Tommy. ¿Cómo llegamos al segundo piso sin alertar a la planta baja? Por la escalera de incendios del lado este, dijo Tommy, señalándola. Lleva directamente al segundo piso. Está oxidada. Hará algo de ruido, pero con esta lluvia puede que no se den cuenta. Una vez arriba tendrás que moverte rápido. Coge a Sofía, salid. Elena asintió y luego miró a Víctor. Yo cogeré la escalera de incendios. Crearé una distracción si es necesario. Tú ven detrás de mí, coge a Sofía y saldremos por la puerta lateral. El equipo de Tommy se encargará de cualquiera que intente seguirnos. Yo debería ser el primero en subir, protestó Víctor. Es mi hija y si algo sale mal, te necesitará vivo para sacarla, replicó Elena. Déjame despejar el camino. Para eso me han entrenado. Víctor quería discutir, pero reconoció la lógica. Elena llevaba años haciendo precisamente este tipo de operaciones. Él había tenido éxito en su mundo porque sabía cuándo delegar en personas con más experiencia. Esto no era diferente. De acuerdo, aceptó a regañadientes. Pero Elena, ten cuidado.
Ella sonrió, y la expresión transformó su rostro serio por un momento. El cuidado es mi especialidad. Recuerda, esta noche no. Ese es mi lema. Se dirigieron hacia la escalera de incendios. Tommy se desvaneció entre las sombras para coordinarse con su equipo. Las escaleras metálicas estaban realmente oxidadas y crujían suavemente cuando Elena probó el primer peldaño. La lluvia ayudaba, proporcionando cobertura acústica para el ruido. Comenzó a subir, con movimientos suaves y prácticos a pesar del metal resbaladizo. Víctor la siguió, sintiendo que cada paso duraba una eternidad. Debajo de ellos, a través de una ventana rota, podía vislumbrar la planta principal. Hombres sentados en una mesa improvisada, con cartas en la mano, armas cerca, pero no inmediatamente accesibles. Parecían aburridos, como guardias a los que se les había dicho que esperaran sin saber cuánto tiempo tendrían que esperar. El segundo nivel estaba más oscuro, iluminado solo por unas pocas luces de emergencia que proyectaban sombras ámbar sobre todo. Elena llegó a la plataforma, se agachó y le indicó a Víctor que esperara. Avanzó, mirando a través de una ventana mugrienta lo que parecía una antigua oficina. El corazón de Víctor latía con fuerza en su pecho. Sofía estaba allí, tan cerca. Después de horas de miedo, planificación y esperanza desesperada, su hija estaba a solo unos metros de distancia. Elena se volvió, le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba y luego levantó un dedo, un guardia, como había informado Tommy. Se señaló a sí misma, luego a la puerta, y luego hizo un rápido movimiento indicando su plan. Víctor asintió, entendiendo. Ella probó la manija de la puerta, que estaba cerrada con llave, pero era vieja y estaba desgastada. Elena sacó una pequeña herramienta de su bolsillo, del tipo que los agentes del FBI aprenden a usar en el entrenamiento, y manipuló la cerradura con eficiencia y destreza. En 30 segundos, el mecanismo hizo clic. Elena empujó la puerta lentamente y se deslizó dentro antes de que Víctor pudiera ver lo que estaba pasando. Él oyó un breve sonido sordo, un enfrentamiento rápido y decisivo, y luego silencio. Despejado, dijo Elena en voz baja. Víctor empujó la puerta y vio a su hija. Sofía estaba sentada en una silla en la esquina de la oficina, con las manos atadas con bridas y los ojos muy abiertos por el miedo, que se transformó instantáneamente en sorpresa cuando lo vio. Estaba ilesa. El ojo entrenado de Víctor lo catalogó inmediatamente, buscando lesiones, signos de maltrato. Tenía la ropa arrugada y el pelo revuelto, pero estaba bien. Papá, susurró, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Víctor cruzó la habitación en 3 zancadas y se arrodilló junto a su silla. Cariño, estoy aquí. Te tengo. Ahora estás a salvo. Sacó un cuchillo y cortó las bridas. Los brazos de Sofía quedaron libres e inmediatamente los rodeó con ellos, aferrándose a él como solía hacer cuando era una niña pequeña y tenía pesadillas. Víctor la abrazó, acunándole la cabeza con una mano, sintiendo cómo temblaba de alivio y miedo residual. Estaba tan asustada, dijo Sofía contra su hombro. Esos hombres vinieron a mi apartamento. Dijeron que les debías algo y que yo era el seguro. Lo sé, cariño. Lo sé, pero ya se ha acabado. Vamos a sacarte de aquí. Sofía se apartó ligeramente y miró más allá de él, hacia donde Elena estaba de pie junto a la puerta, vigilando. La mujer que la había estado vigilando yacía inconsciente en un rincón, atada con bridas y amordazada. Elena había trabajado de forma eficiente y profesional, sin usar fuerza innecesaria. ¿Quién?, comenzó a preguntar Sofía. Una amiga, dijo Víctor. Alguien que nos está ayudando. Te lo explicaremos todo más tarde, pero ahora tenemos que irnos. Elena se apartó de la puerta. Tenemos un problema. Alguien de abajo acaba de recibir una llamada. Se están movilizando. Tenemos unos 2 minutos antes de que este lugar se llene de gente buscándonos. Víctor ayudó a Sofía a ponerse de pie, manteniéndose entre ella y la puerta. La escalera de incendios está comprometida. Ahora la estarán vigilando. La mente de Elena estaba claramente acelerada, calculando opciones, barajando escenarios. Necesitamos otra salida. Hay un montacargas, dijo Sofía de repente.
Tanto Víctor como Elena se volvieron para mirarla. Sofía señaló una puerta al otro lado de la oficina. Los oí hablar de ello antes. Lleva directamente al muelle de carga. Lo utilizan para trasladar equipos. Elena se acercó a la puerta y vio que no estaba cerrada con llave. Al otro lado había, efectivamente, un viejo montacargas, de los industriales, con una puerta metálica en lugar de puertas normales. Parecía antiguo, pero funcional. Hará mucho ruido, dijo Elena. En cuanto empecemos, todos sabrán dónde estamos. Entonces nos moveremos rápido, dijo Víctor. Llegada al muelle de carga que da a la calle, el equipo de Tommy puede cubrirnos. Elena dudó solo un momento y luego asintió. De acuerdo, pero cuando diga que corráis, corred, sin dudar, sin mirar atrás. Entendido. Víctor y Sofía asintieron. Elena abrió la puerta del ascensor, los hizo entrar, la cerró y pulsó el botón. La maquinaria rugió al ponerse en marcha y los cables chirriaron cuando la plataforma comenzó a descender. El ruido era realmente significativo. Incluso por encima de la lluvia, incluso a través de las gruesas paredes, Víctor podía oír gritos desde abajo. Los habían descubierto. Los 2 minutos que Elena había predicho se habían reducido a segundos. El ascensor llegó al nivel del muelle de carga y Elena abrió la puerta de un tirón. El muelle de carga estaba vacío. El equipo de Tommy lo había despejado, pero Víctor podía oír pasos corriendo hacia ellos desde el interior del edificio. Tenían unos segundos, quizá menos. «Ve», ordenó Elena, empujando a Sofía hacia la puerta abierta del muelle, donde Rain y Freedom esperaban. Sofía corrió y Víctor empezó a seguirla, pero entonces lo oyó, un sonido detrás de ellos. Dentro del hueco del ascensor, alguien había llamado al ascensor para que volviera a subir. «Nos están cortando la retirada», dijo Elena, llevando la mano a la cintura. «Víctor, saca a Sofía de aquí ahora mismo, no te voy a dejar». «Sí, lo harás. Tu hija te necesita vivo. Vete». Aparecieron unos hombres en la puerta que daba al interior del almacén. 4 de ellos se dispersaron, bloqueando el paso, pero la puerta del muelle de carga seguía abierta, ofreciendo aún una vía de escape. Víctor agarró la mano de Sofía y echó a correr. Detrás de él oyó la voz de Elena, fuerte y autoritaria, entrenada para llamar la atención. Ella les estaba ganando tiempo, creando confusión, utilizando su experiencia en el FBI para hablar, negociar, hacerles parar y pensar en lugar de reaccionar. Salieron corriendo bajo la lluvia. Tommy apareció inmediatamente con 2 de sus hombres. «Por aquí, jefe». Víctor dejó que Tommy los guiara. Su equipo formó un círculo protector alrededor de él y Sofía mientras se movían rápidamente por las calles mojadas por la lluvia. Detrás de ellos, el almacén era un caos. Gritos confusos, pero sin sonidos de escalada. Elena seguía hablando, seguía controlando la situación. Llegaron a la furgoneta de Tommy, Sofía subió primero y Víctor se volvió hacia el almacén. «Elena», comenzó a decir. «Ya estoy en ello, jefe», dijo Tommy, pero su expresión era preocupada. A través de la lluvia, Víctor podía ver figuras en la entrada del almacén y Elena no estaba entre ellas. El teléfono de Víctor sonó. «Número desconocido», respondió, sabiendo ya lo que iba a oír. «Señor Russo». La voz era suave, culta, con un ligero acento. «Anthony Romano ha complicado bastante mi operación esta noche. Muy impresionante. Y su nueva amiga, la exagente del FBI, es muy ingeniosa. Es una pena que tenga que pagar el precio por su interferencia». «Déjala ir», dijo Víctor con voz dura. «Ella no tiene nada que ver con esto. Esto es entre tú y yo». «Oh, pero ella se convirtió en parte de esto cuando te salvó la vida, cuando te ayudó a recuperar lo que habíamos adquirido. Usted entiende lo que es la influencia, señor Russo. La ha utilizado muchas veces. Bueno, ahora yo tengo influencia y después de todo, vamos a tener esa conversación. Mañana, en el mismo muelle, a la misma hora, pero esta vez vendrá solo. Estará desarmado y me dará lo que quiero, que es su rendición completa. Tus territorios, tus operaciones, tus contactos, todo. Pásamelo todo a mi nombre y tanto tú como tu amiga del FBI quedaréis libres. Si te niegas,
Romano hizo una pausa. Bueno, creo que entiendes las consecuencias. Me pondré en contacto contigo para darte los detalles. La línea se cortó. Víctor se quedó de pie bajo la lluvia, mirando el almacén, con la mente dando vueltas. Había salvado a su hija. Sofía estaba a salvo, sentada en la furgoneta detrás de él, protegida por el equipo de Tommy. Pero Elena, que lo había sacrificado todo para ayudarlo, que se había puesto en peligro por un hombre al que apenas conocía, ahora era prisionera por su culpa. Papá. La voz de Sofía llegó desde detrás de él. Papá, ¿quién era ese? ¿Qué está pasando? Víctor se volvió hacia su hija y vio la confusión y el miedo en sus ojos. Había pasado por mucho en el último día y aún no había terminado. Todavía no, porque ahora tenía que tomar otra decisión. Otra persona dependía de él, otra vida pendía de un hilo. Lleva a Sofía a un lugar seguro, le dijo a Tommy. A algún lugar donde la familia Romano nunca pueda encontrarla. Y luego planearemos. Jefe, Elena lo arriesgó todo para salvar a mi hija, dijo Víctor en voz baja. Ahora voy a devolverle el favor, cueste lo que cueste. En la furgoneta, Sofía observaba a su padre a través de la ventana, salpicada por la lluvia. Por fin empezaba a comprender el peso que él llevaba, el mundo del que había estado tratando de protegerla. Y en ese momento, no vio al hombre de negocios que él siempre había fingido ser, sino al hombre que realmente era. Alguien que había hecho cosas terribles por razones que creía justas, y que ahora estaba dispuesto a sacrificarlo todo para salvar a alguien que le había mostrado amabilidad cuando más lo necesitaba. La tormenta se intensificó y los truenos retumbaron en Brooklyn como una promesa de más caos por venir. Y Víctor Russo, de pie bajo la lluvia con su hija finalmente a salvo y su insólito aliado ahora en peligro, tomó una decisión. Había terminado de huir, de transigir, de dejar que otros dictaran las condiciones. Mañana se enfrentaría a Anthony Romano, pero no como un hombre derrotado dispuesto a rendirse, como alguien que finalmente había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. No un territorio, ni una reputación, ni un legado, sino personas. Las personas que le habían demostrado que, incluso en los rincones más oscuros de su mundo, la redención aún era posible. La cabaña en el norte del estado de Nueva York estaba escondida entre pinos, a 3 horas de la ciudad y a una vida de distancia del caos que habían dejado atrás. El amanecer pintaba el cielo con tonos grises y dorados. La tormenta finalmente pasó, dejando todo limpio y nuevo. Víctor se paró junto a la ventana, con una taza de café enfriándose en sus manos, observando a Sofía dormir en el sofá. Ella finalmente se había quedado dormida hacía una hora, agotada por el miedo y el alivio. El equipo de Tommy había asegurado la cabaña, la había revisado en busca de cualquier dispositivo de vigilancia y ahora montaba guardia afuera, a salvo por el momento. Pero Elena no estaba a salvo, y ese conocimiento ardía en el pecho de Víctor como un fuego que no podía extinguir. Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Muelle 47, mediodía. Ven solo o ella morirá. Víctor cerró los ojos, pensando en todos los escenarios posibles. Romano tenía una ventaja, pero esa ventaja solo funcionaba si a Víctor le importaba el resultado. Y le importaba profundamente, no solo porque Elena había salvado a su hija, sino porque le había mostrado algo que había olvidado que existía. El valor genuino, el tipo de valor que no calcula las probabilidades ni mide los riesgos, sino que simplemente hace lo que es correcto. «Estás tramando algo», dijo Sofía en voz baja detrás de él. Víctor se giró y vio a su hija sentada en el sofá, con el pelo revuelto y los ojos rojos por el llanto y el cansancio, pero alerta, mirándolo con una intensidad que él reconoció como la misma con la que él miraba los problemas que había que resolver. «Sofía, deberías descansar». «No lo hagas», lo interrumpió ella. «No me trates como a una niña, papá. No después de lo que pasó. Esos hombres me secuestraron por quién eres y por lo que haces. Creo que ahora merezco saber la verdad». Víctor dejó la taza de café y se sentó frente a ella. Durante 19 años la había protegido de este mundo.
Había construido muros entre su negocio y la vida de ella, pero los muros se habían derrumbado y su hija lo miraba con ojos que exigían honestidad. La mujer que ayudó a rescatarte, comenzó Víctor lentamente. Elena, la retienen porque me salvó la vida. ¿Los que te secuestraron quieren que les entregue todo? Mi negocio, mis contactos, mi territorio. Si me niego, le harán daño. ¿Así que les vas a dar lo que quieren? No, dijo Víctor con firmeza. Les voy a dar algo mejor, la verdad. Sofía frunció el ceño, confundida. No lo entiendo. Durante meses he estado intentando alejarme de mi negocio, pero lo hacía discretamente, con la esperanza de desaparecer sin consecuencias. Pero este mundo no funciona así. La gente vio mi retirada como una debilidad y una oportunidad, y eso puso en peligro a todas las personas que me importan, incluida tú. Tomó las manos de su hija y las sostuvo con delicadeza. Así que voy a hacer lo que debería haber hecho desde el principio. Voy a hacerlo público. Voy a ponerme en contacto con las autoridades, ofrecerles mi total cooperación y darles todo lo que necesiten para desmantelar las organizaciones que operan en mis territorios, incluida la familia Romano. Sofía abrió mucho los ojos. Eso es, papá. ¿No te pondrá eso en peligro? ¿Más peligro del que ya corro? Probablemente no. Víctor sonrió con tristeza, pero es lo correcto. Y Elena me enseñó que, a veces, hacer lo correcto significa aceptar las consecuencias. Tommy apareció en la puerta con expresión urgente. Jefe, tenemos visitas. Marco acaba de llamar. Dice que necesita verte antes de llegar al muelle. Dice que tiene información sobre la ubicación de Elena. Víctor se puso de pie, con el cuerpo tenso. Marco, después de todo lo que ha hecho, ¿por qué iba a confiar en él? Parecía asustado. Jefe, muy asustado. Dijo que la situación con Romano ha salido mal, que va a haber heridos, que necesita arreglar las cosas. Durante un largo momento, Víctor lo pensó. Marco lo había traicionado, le había tendido una trampa, había jugado a dos bandas, pero habían sido amigos durante 15 años y la gente, según había aprendido Víctor, era complicada, cometía errores, a veces terribles. Dile que me reuniré con él, pero no solo. Y Tommy, quiero que lo grabes todo. El punto de encuentro era un restaurante junto a la Ruta 87, un terreno neutral donde ninguna de las dos familias tenía influencia. Víctor llegó con Tommy y encontró a Marco en una mesa del fondo, con aspecto de haber envejecido 10 años en 2 días. Víctor, dijo Marco levantándose, gracias por venir. Sé que no me lo merezco. No te lo mereces, asintió Víctor con frialdad. Así que habla rápido. ¿Dónde está Elena? Marco se sentó con pesadez, con las manos temblorosas. En el almacén de Romano en Staten Island. Pero Víctor, tienes que entender que ya no se trata solo de Anthony. Ahora también está involucrado su tío Michael, el que utilizaba a agentes corruptos del FBI. Reconoció a Elena, se dio cuenta de quién era. Esto ya no tiene que ver contigo. Se trata de saldar viejas cuentas. Víctor sintió hielo en las venas. Michael Romano, el hombre contra el que Elena había testificado, el hombre que había perdido millones por culpa de su valentía. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó Víctor. Porque estoy cansado, dijo Marco simplemente, cansado de los juegos, las traiciones, de mirar constantemente por encima del hombro. Amenazaron a mi hijo, Víctor. Mi hijo me dijo que si no les ayudaba a llegar hasta ti, le harían daño. Así que hice lo que me pidieron. Pero yo nunca quise esto. Nunca quise que secuestraran a nadie. Nunca quise que nadie resultara herido. La intención no borra las consecuencias, Marco. Lo sé. Marco sacó una memoria USB y la deslizó por la mesa. Aquí está todo. Las operaciones de la familia Romano, los agentes corruptos que Michael todavía tiene en nómina, las cuentas, las conexiones, todo lo que necesitas para acabar con ellos. Y sacó un trozo de papel, los planos del almacén de Staten Island, donde retienen a Elena, los horarios de seguridad, las posiciones de los guardias. Víctor miró fijamente los objetos que había sobre la mesa y luego a su viejo amigo. Esta es tu información de redención. Es todo lo que me queda para darte,
dijo Marco en voz baja. Después de esto, me entregaré a las autoridades federales. Testificaré, proporcionaré pruebas, aceptaré cualquier castigo que me impongan, pero primero te ayudaré a recuperar a tu amigo. Es lo menos que puedo hacer. Víctor cogió la memoria USB y los planos, estudiando el rostro de Marco, en busca de engaños y encontrando solo agotamiento. Las personas eran complicadas, cometían errores, a veces intentaban arreglarlos. Tommy ha estado grabando esta conversación. Y Víctor dijo, todo lo que me acabas de dar, cada palabra que has dicho, las autoridades lo tendrán todo. Bien, dijo Marco, ya he dejado de huir de las consecuencias. Ambos deberíamos haber hecho esto hace años. Víctor salió limpio, pero nosotros éramos demasiado orgullosos, demasiado miedosos. Al menos ahora podemos intentar arreglar las cosas. Al atardecer, Víctor se encontraba en el muelle 47, tal y como Romano le había exigido. Pero no estaba solo, y no estaba desarmado, solo con su desesperación. En su bolsillo llevaba la memoria USB de Marco. Detrás de él, observando desde vehículos y entre las sombras, estaba el equipo de Tommy. Y en las oficinas federales de toda la ciudad, los agentes ya estaban revisando la información que Marco había proporcionado, preparando órdenes judiciales y coordinando redadas. Anthony Romano llegó con 3 hombres, con aire seguro y controlado. Señor Russo, me alegro de que haya decidido ser razonable. ¿Tiene los documentos? Las transferencias de territorio. Tengo algo mejor, dijo Víctor con calma. La verdad, los agentes federales están registrando las operaciones de su tío en este momento. Tienen pruebas de corrupción, extorsión e intimidación de testigos. Mañana la familia Romano tendrá que responder a preguntas de las que no podrá salir sobornando. La confianza de Romano se resquebrajó. Estás fanfarroneando. Nunca cooperarías con las autoridades. Lo haría para salvar a alguien que salvó a mi hija. Lo haría para hacer finalmente lo correcto. Víctor sacó su teléfono y le mostró a Romano una alerta de noticias que ya se estaba difundiendo. Gran operación contra redes organizadas. Múltiples detenciones. Romano palideció. Te has destruido a ti mismo junto con nosotros. Lo sabes, ¿verdad? Probablemente, Víctor asintió. Pero dormiré mejor. Ahora, ¿dónde está Elena Torres? Antes de que Romano pudiera responder, aparecieron vehículos policiales desde múltiples direcciones. Las sirenas sonaban a todo volumen. Agentes federales con equipo táctico rodearon el muelle. Tommy lo había coordinado todo a la perfección. Anthony Romano, gritó un agente, queda detenido. En el caos de las detenciones y la lectura de los derechos, Víctor se escabulló. Tenía una cosa más que hacer. El almacén de Staten Island estaba vacío cuando Víctor llegó. La redada federal lo había despejado horas antes, pero en una oficina del segundo piso encontró a Elena, liberada por las autoridades, sentada en un escritorio con una manta sobre los hombros y un agente federal tomando su declaración. Ella levantó la vista cuando Víctor entró y su rostro se iluminó con una sonrisa cansada. Lo hiciste. Acudiste a las autoridades. Me enseñaste que hacer lo correcto es más importante que protegerte a ti mismo. Víctor dijo en voz baja, incluso cuando eso te cuesta todo. El agente se excusó para darles privacidad. Elena se puso de pie y miró directamente a Víctor. ¿Qué va a pasar ahora contigo? Cooperaré plenamente, testificaré y aceptaré las consecuencias que sean. Mis abogados creen que puedo evitar la cárcel, dada mi cooperación y el hecho de que estoy ayudando a desmantelar redes criminales enteras. Pero mi antigua vida ha terminado. Todo lo que construí se ha ido. ¿Y tu hija? Está a salvo. Por fin, realmente a salvo. Ahora sabe la verdad sobre mí. Sobre lo que hice, tendremos que reconstruir nuestra relación, pero al menos se basará en la honestidad. Víctor se acercó. ¿Y tú? Michael Romano se enfrenta a cargos por tu testimonio original. Volverás a ser testigo. Lo sé. Pero esta vez no tengo miedo. Esta vez no estoy sola. Elena extendió la mano y le tomó la suya. Hicimos algo bueno, Víctor. Dejamos de huir y afrontamos la verdad. Eso cuenta para algo. 6 meses después,
Víctor y Elena estaban en una pequeña cafetería de Portland, Oregón. No era lujosa, solo tenía buena comida y gente honesta. Víctor llevaba vaqueros y una camisa de franela y había guardado sus trajes caros. Elena llevaba el pelo suelto y estaba más relajada de lo que había estado en años. La mesa 7 necesita que le rellenen las bebidas, le dijo ella, sonriendo. De acuerdo, respondió Víctor, cogiendo la cafetera. Sofía los visitaba los fines de semana, perdonando poco a poco, comprendiendo poco a poco. Seguía en Colombia, persiguiendo sus sueños, pero ahora sabía toda la verdad sobre su padre y lo respetaba más por haberse marchado que cuando era poderoso. Sonó la campana de la puerta. Entró una pareja mayor en busca de desayuno, clientes normales que vivían vidas normales. Víctor cogió los menús y al pasar, miró a él y a Nena a los ojos. Ella le había salvado la vida 2 veces. Una, al empujarle para que se pusiera a cubierto, y otra, al mostrarle que la redención era posible, y él había salvado la suya al elegir finalmente el valor por encima de la comodidad. Bienvenidos al restaurante de Elena, dijo Víctor a los clientes, sonriendo con sinceridad por primera vez en años. Café para empezar. Afuera comenzó a llover, pero adentro, donde dos antiguos fantasmas habían construido algo real a partir de las cenizas de sus antiguas vidas, todo era cálido, brillante y posible. Esta noche no, le habían dicho a la muerte, al miedo y a la oscuridad de sus pasados. Y finalmente lo dijeron en serio.